Buenas tardes, hermanos. Saludamos a todas las familias de la iglesia, esperando que estén bien. Les saludamos y les bendecimos en esta tarde. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero gracias al Señor que podemos salir y poder compartir esta tarde el mensaje de la palabra del Señor. Como todos saben, hoy decidimos por este medio salir y no hacer las reuniones presenciales, ya que debido a los cambios que han habido en las autoridades no estamos tan seguros y bueno, y además de eso, bueno, con todo lo que está ocurriendo acá en el departamento, así que por eso es que suspendimos todas las actividades de la iglesia este fin de semana. Pero contento porque creo que estamos en un tiempo de búsqueda. Más allá de no congregarnos, estamos teniendo un tiempo de búsqueda en el Señor, en este tiempo de ayuno y oración que hemos propuesto en nuestro corazón. Y creo que es una gran bendición. Anoche tuvimos un tiempo de oración con la familia y después comunicado con los hermanos que estaban de turno, estaban orando, y la verdad es una bendición donde sentimos que realmente es el Señor que puso este deseo en nuestro corazón. Así que esperando en este día que Dios siga obrando, que Dios se siga manifestando, cuidándonos y protegiéndonos. Así que, amada familia, les saludamos a todos. Saludos de mi esposa que quedó en casa y el resto de la familia. Estamos en la casa de nuestra hija, Jessie, con los nietitos acá, y estamos contentos de poder compartir y salir en esta tarde con una palabra que llevará, sin ninguna duda, ánimo, nueva fuerza y mucha bendición para nuestras vidas. Así que vamos a orar al Señor y vamos a comenzar esta reunión para que realmente ustedes puedan ser bendecidos. Padre, te damos gracias en esta tarde por encontrarnos, Señor, en tu presencia, Señor, en un tiempo de búsqueda, de tanta necesidad que tenemos, Padre. Por eso te agradecemos, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, cuando nos presentamos en ese nombre que nos fue dado, que es el nombre de Jesucristo. Señor, gracias te damos en este día. Padre, bendecimos a toda la familia de la iglesia, a los niños, los ancianos, Señor, la gente que está sufriendo dolencias, Padre, que está pasando un tiempo, Señor, muchas veces de dificultad en su salud y en cualquier área de su vida. Creemos que Dios trae una respuesta, creemos que Dios no se ha olvidado, creemos que nuestro Padre está atento al clamor de sus hijos. Su promesa dice que Él cuida de nosotros. Por eso creemos que más que nunca el Señor tiene sus ojos puestos sobre nuestra vida, nuestros hijos y su amada iglesia. Por eso en esta tarde le bendecimos y esperando que en esta tarde esta palabra llegue a todos los hogares, a todas las familias. Oramos para que caiga sobre cada familia una unción fresca, una unción renovadora, una unción que traiga nueva fuerza, ánimo al corazón y mucha convicción. Así que les bendecimos en esta tarde y le damos muchas gracias, y alentando a los que están orando, clamando al Señor por todo lo que está pasando, por la ciudad, por las autoridades, por los médicos y por todas aquellas personas que están batallando en este tiempo con lo que ya todos sabemos, ¿no? Que esta plaga, esta pandemia. Pero en medio de todo eso hay un pueblo que clama, hay una iglesia que levanta su voz en un clamor. Y por eso le agradecemos al Señor, le bendecimos su palabra y el mensaje en esta tarde que vamos a impartir en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, así sea el Señor. Amén. Amén. Así que, bueno, estamos bien atendidos, la verdad que es una bendición. Siempre uno ha entendido una cosa, que Dios nos llamó a servir. Y a veces pareciera sencillo, pero a veces no es tan sencillo poder servirle al Señor. Pero sí es gratificante. Y la verdad que los que hemos puesto la mano en la mancera no vamos a volver atrás. Así que yo quiero compartirles en esta tarde una palabra que Dios puso en mi corazón, que sin duda a veces en esta tarde quisiera que el Señor nos pudiera hacer ver quiénes somos, a quién pertenecemos
y qué es lo que hemos recibido. Por eso les voy a invitar que usted pueda abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 32 en adelante, hablando Jesús del reino y enseñándole a sus discípulos y enseñándoles quién es el Padre, el Señor le habla a la iglesia, a sus discípulos, que luego se transformarían en la iglesia del Señor, y les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vende todo lo que poseáis, da limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo, donde no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruya. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En realidad, cuando nosotros, el Señor hace esto y le dice a la gente, a sus seguidores, a sus discípulos, le dice que no teman, es una forma de animarlos. Y les llama manada pequeña en una ternura que caracterizaba al Señor, ¿no? Con sus seguidores, con las personas que lo seguían, con las personas que él veía y sabía que recibían su mensaje, que lo reconocían, a pesar de que sin duda escuchar hablar al Señor y escuchar de cosas que realmente yo creo que en ese momento los discípulos se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron tanto como tantas veces que habló el Señor, cuando les habló del reino, cuando les habló quién era, cuando les preguntó, cuando lo veían actuar, cuando lo veían hacer los milagros, cuando lo veían caminar y preguntar y dar respuesta. Yo creo que más de una vez los discípulos quedaron atónitos, quedaron sorprendidos, ¿no? Porque en realidad lo que Jesús está haciendo está en primer lugar representando al Padre, haciéndonos saber que tenemos un Padre, ¿no? El cual la iglesia de ese momento, la religión de ese momento ignoraban o desconocían que había un Padre, ¿no? Ellos tenían por padre a Abraham, todos lo sabemos, lo reconocían a Abraham, reconocían a Moisés, pero no sabían que un Padre en los cielos había el dueño y el creador de todas las cosas. Entonces, cuando el Señor le dice: miren, no teman muchachos, no teman, no teman a todo lo que ven, a lo que ya habían vivido ya, no teman recibir esto, no teman recibir el reino, porque a nuestro Padre le ha placido así, danos el reino, entregarles el reino. Ahora, cuando hablamos del reino, no tengo ninguna duda que este reino, en primer lugar, es un poder que recibe la iglesia, es un imperio, es un dominio, ¿no?, que viene del cielo. Es decir, en otras palabras, un reino, para que entreguen un reino tiene que haber un rey y tiene que haber súbitos en que se deposita ese poder. Tenemos reinos naturales, tenemos reinos terrenales, pero acá está hablando de un reino espiritual, acá está hablando de un reino del cielo, está hablando de algo que es sobre todas las cosas. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo donde va a haber una confrontación muy fuerte de ambos reinos, ¿no? Porque hay un reino dividido, ¿no? O sea, hay una batalla entre dos reinos, un reino terrenal y un reino espiritual. Ahora, yo creo con todo mi corazón que cuando el Señor les dice eso a los discípulos, le estaba entregando algo muy poderoso, algo que muchas veces escapa a nosotros. Nosotros decimos ser hijos de Dios, ser cristianos, pero a veces escapamos, estamos tan lejos de entender qué es el reino, ¿no? Y cómo se mueve. Todo reino tiene leyes, todo reino tiene un rey, todo reino tiene un orden, ¿no? Que no es precisamente lo que vamos a hablar, pero lo que quiero decir es que yo creo que el alma humana, el pensamiento de ese momento, ¿no?, de los discípulos, de las personas de ese momento,
se sorprendieron mucho cuando Jesús habló de esto. Así como se sorprendieron muchas veces, pero yo creo que una de las cosas que me imagino, que como a veces nos pasa, ¿no?, a los creyentes, es que ellos eran conscientes del tiempo que vivían y de cómo había sido, cómo se manejaba en ese tiempo lo que era el poder de la palabra y la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Jesús les habla de esto, es como que era difícil entenderlo y aceptarlo. Por eso ellos como que le dicen, no teman recibir esto, ¿no? Porque a veces cuando uno te va a dar algo, dice, no, pero esto para mí es mucho, esto no lo puedo manejar, o sea, yo no estoy capacitado para recibir esto o tal cual cosa, ¿no? Y a veces es precisamente porque no entendemos, ¿no?, a quién pertenecemos, no entendemos en cierta forma de dónde viene, de dónde procede. Y lo que tenemos que entender es que ningún padre le puede dar algo a un hijo para que lo dañe. Ningún padre, al contrario, lo que le va a dar a su hijo, o lo que lo va a responsabilizar, es algo que él sabe que lo puede hacer y que no lo va a dejar solo, y que además lo hace porque es heredero. O sea, ellos estaban recibiendo una herencia. Dice la Biblia que nosotros somos herederos del reino, o sea, Cristo, y coherederos con Cristo. Entonces nosotros, en realidad, se sorprendían de lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre fue el diseño de Dios. O sea, si nosotros vemos que cuando el Señor ordenó y creó todas las cosas y puso al hombre en el Edén, le dio poder, le dio dominio, le dio autoridad sobre todo lo que él había creado. Solo le dijo, mira, hace esto, no comas de este árbol, porque es cierto, esto te va a pasar. Y en cierta forma el hombre experimentó lo que era el dominio, el gobierno, el imperio, ¿no?, y todo lo que Dios había creado para que el hombre lo disfrutara y lo gobernara. Ahora, todos sabemos que eso lo perdió el hombre. Todos sabemos que eso falló. Por eso la Biblia dice, Romanos dice que el primer fundamento falló. El primer Adán falló. ¿Me explico? Es que el hombre quedó destituido. No tenía comunión con el Padre, había quedado fuera del reino. ¿Me explico? No tenía nada que ver. Ahora, cuando Jesús viene, a través del sacrificio de la cruz, nosotros podemos recibir esto, la comunión con el Padre, podemos tener relación con el Padre. Amén. Entonces, claro, cuando Jesús habla de esto, dice, pero a nuestros padres le ha placido. ¿Por qué? Porque todo aquel que reconoce a Cristo como el Salvador del mundo, todo aquel que reconoce el sacrificio de cruz, que todavía no lo había hecho, pero recibía al Señor, Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a volver al hombre al estado original. No literalmente, porque literalmente ya no va a suceder. Porque lo que se arruinó, pero sí vino a restaurar una comunión con el Padre espiritualmente. Y ese es el gobierno que tenemos que entender, que este tiempo es el que se tiene que hacer fuerte en nosotros, la convicción que se tiene que hacer fuerte, porque en este tiempo hay una confrontación muy fuerte en este mundo para entender que nosotros pertenecemos a un reino que gobierna sobre todas las cosas. Pero espiritualmente hablando. No es que sobreescapan las autoridades, no estoy hablando de eso. Pero lo que estoy diciendo es que para que nosotros entendamos, en primer lugar, nosotros pertenecemos a un reino que no es de esta tierra. Es un reino espiritual, pero que a su vez tiene autoridad espiritual sobre esta tierra. Es decir, nosotros en esta tierra nos ha sido dado un poder. Y este poder el hombre natural no lo puede entender, porque dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero más para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios, ¿no? Ahora, yo quiero que veamos un pasaje de la Escritura en el mismo Lucas, en el capítulo 20. Dice la Biblia: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos.
Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad hace estas cosas. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? La pregunta que le hacen, ellos no podían entender de dónde Jesús, con qué autoridad él enseñaba. Obviamente porque desconocían. Lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. O sea, ¿con qué autoridad hacen esto ustedes? ¿O de dónde sacan esta autoridad para hacer tal o cual cosa? Y nosotros sabemos que verdaderamente toda persona que tiene a Cristo en su corazón tiene una autoridad que el hombre natural no lo puede entender. No la puede recibir tampoco. Esto se recibe solamente por creer en Cristo. Esto se recibe solamente por creer en el sacrificio de la cruz. Amén. Entonces, qué importante que en esta tarde pudiéramos entender, ¿no?, que pertenecemos a un reino cuyo creador y hacedor de todas las cosas es el dueño. Y ese es nuestro Padre. Y que el Rey se llama Jesús, ¿no?, el que venció en la cruz. Y que a través de esa entrega que nos ha sido dado, que nos ha entregado un reino para que nosotros de alguna manera gobernemos, ¿no?, espiritualmente hablando, ¿no?, ese reino es totalmente opuesto a un reino de las tinieblas, a un reino que daña a la gente, que destruye a las familias, ¿no?, a través de las enfermedades y de cuántas cosas que todos ya sabemos y que nadie lo puede detener. Pero sí Dios nos ha dado autoridad para poder detenerlo. Y sin violencia. Porque nuestras armas, dice la Biblia, que no son carnales, sino que son poderosas en Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender en este tiempo que como hijos de Dios, como herederos del reino, nosotros somos personas que en este tiempo vamos a tener una confrontación muy fuerte en el mundo espiritual. Hay una confrontación, pero muy fuerte en el mundo espiritual. Porque dice la Biblia que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nosotros no nos vamos a enfrentar a nadie, no nos vamos a enfrentar ni a autoridades, no nos vamos a enfrentar a nadie. No. No somos esas personas. No. Pero sí tenemos muy en claro quién es nuestro gobierno y a quién nos enfrentamos. Nos enfrentamos a alguien que destruye a la gente y que la gente no discierne, no entiende, ¿no?, al cual nosotros, el Señor nos ha hecho ver y Él nos hace ver que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una confrontación de reino. Entonces nosotros tenemos que entender muy claro que es un tiempo de mucha confrontación, que es un tiempo que tenemos que entender que sobre nosotros pesan las promesas del Rey, las promesas del Padre. Son para esos herederos del reino, son para los que a quienes les dio el reino. Yo les doy un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo les doy un reino y les prometo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les prometo que todo lo que ustedes pidan en mi nombre, mi Padre se los va a dar. Entonces hay una autoridad que nos se da, hay algo legal, que opera sobre nuestras vidas, que es mayor que todas las cosas. Porque nunca la tierra gobernará sobre el cielo, sino que el cielo gobernará sobre la tierra. Entonces tenemos que entender que somos personas de reino, con una mentalidad que realmente nos lleva a entender cosas que solamente las puede entender una persona, vuelvo a reiterar, que tenga a Jesús en su corazón, que el Espíritu Santo esté en su corazón. Entonces, amada iglesia, la iglesia es la voz de Dios en esta tierra. La iglesia es la autoridad sobre esta tierra. Y la iglesia, ese poder que fluye y emana a través de la iglesia, es la que puede, a través de una oración, sanar a un enfermo, libertar a un cautivo. Y ese es el poder que le preguntaban los fariseos, a un religioso, le preguntaban al Señor, ¿de dónde saca esta autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Por eso, cuando la iglesia tiene que entender que la iglesia es sustentada por el poder del Espíritu, no puede haber ninguna otra fuente que pueda sostener la iglesia. Cuando la iglesia es sostenida por el Espíritu, hay gente que no va a entender,
Porque aún dice la Biblia que si no fueres como niño, y si eres como niño, dice la Biblia que no entraréis al reino. Entonces, cuando se refiere a niños, se está refiriendo no solamente a niños literales, se está refiriendo a niños espirituales, que recién nacidos, que Dios va a usar por la fe que tienen en Jesús y en su palabra, a través de este reino, van a hacer cosas que quizás gente que lleva años en el Señor y años en el Evangelio, quizás, no sé, ya están por partir y no han logrado poder entender cómo se mueve este reino. Este reino se mueve por la fe, como la fe de un niño que todo lo cree. Y cuando nosotros entendemos eso, tenemos que entender que este reino es muy diferente al reino natural. El reino natural es un reino que se mueve, que se va a mover, es un reino que tiembla ante cualquier situación. Cuando hay un temblor tiembla, el sistema tiembla. Cuando hay catástrofes naturales tiembla. Cuando hay una señal extraña tiembla. Cuando hay plagas tiembla. Este reino tiembla. O sea, me explico, se estremece, se mueve. Se mueve. Porque este reino, el fundamento que tiene este reino, es un fundamento que no tiene consistencia, porque el fundamento de este reino falló. Y el pecado se hizo cargo. Entonces es una cuestión lógica que tiembla. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23. Por cuanto la paga del pecado dice que es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, es una cuestión lógica que este reino tiemble. Es una cuestión lógica que la gente esté asustada. Es una cuestión lógica que la gente tenga pánico. Porque obviamente está aterrorizada, pues no tiene esperanza. Está aterrorizada, pues no tiene confianza, no hay convicción en su corazón. Entonces, es importante que la iglesia entienda esto. Entienda esto porque realmente los tiempos que vivimos van a ser tiempos de mucha confrontación, de confusión. Pero verdaderamente este reino que se mueve y que se va a mover es porque verdaderamente este reino va a su fin. A su fin. Es decir, la Biblia dice en Isaías que el mundo enfermó y cayó y no se levantará. No se levantará. Y eso no es algo que a mí se me ocurre. La Biblia dice eso. Y nadie puede negar que está enfermo. Está enfermo. Está enfermo. Ahora, ¿el mundo tiene leyes naturales y universales? Sí. Sí. Si un científico nos pregunta, sí. El mundo tiene leyes universales. Leyes universales. Que aún el planeta lo sigue teniendo. Y se siguen sosteniendo. Porque el Señor... Pero hay una fuerza detrás. Que es del Creador. Y es verdaderamente en lo que nosotros nos reafirmamos. Es en lo que nosotros creemos. En esa fuerza creadora. En ese poder que creó todas las cosas. Ese es el que nos entregó este reino. Ahora, yo quiero que entienda y entendamos que el reino que nosotros hemos recibido no es un reino que se va a mover. Es como nuestra fe. Nuestra fe está fundada sobre la roca, que es Cristo. Y no se va a mover. No se va a mover. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a mover? Sencillamente porque Él es el que gobierna. Él es el que sostiene todas las cosas. La Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas y por Él susciten todas las cosas. ¿Me estoy explicando? Es decir, en otras palabras, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Es decir, puede desaparecer todas las cosas, pero su presencia va a estar con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, pueden desaparecer las cosas. De hecho,
Tantas cosas están desapareciendo. Pero Él prometió estar con nosotros y ese es nuestro fundamento. Eso es lo que creemos y confiamos y estamos plenamente convencidos que es así. Que es así. Que el buen pastor no nos va a dejar. Y que Él nos ha dado promesas. Él nos ha dado promesas. Y Él nos ha dicho, cuando todo esto pase, no tengan miedo. No tengan miedo, no tengan pánico. Cuando todo esto acontezca, no tengan miedo, no tengan pánico. Ni se turbe el corazón. Es más, Él ha prometido y Él nos ha dado su palabra. Y Él ha dicho que todo lo que nosotros pidamos al Padre en su nombre, Él nos va a responder. Nuestro Padre nos va a responder. Amén, sí, Señor. Además de eso, Él dijo, si haces esto, si haces esto, lo dijo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, si haces esto y haces esto, ninguna de estas plagas llegarán, tocarán tu morada. Y esa es nuestra convicción, a ese reino pertenecemos, ese reino está bajo ese cuidado, esa protección divina. Para que cuando tengamos miedo y el miedo golpee las puertas de nuestro corazón, nuestra alma, recordemos que hay alguien que vela por nosotros y el que vela por nosotros es el que nos da la vida, aquel que nos sostiene, aquel que nos redimió con su sangre, aquel que cuando clamamos escucha y aquel cuando clamamos responde a nuestro clamor. ¿Qué padre no respondería al clamor de un hijo cuando le pasa algo? Si Él mismo lo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a otros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas, todo lo que necesitemos? Si en este tiempo necesitamos valor, fuerza, ánimo en nuestro corazón, Él va a animar nuestro corazón, Él va a fortalecer nuestro corazón. Amén. El reino de los cielos no es complicado, es tan simple, no tenemos que maquillarlo tanto, es tan simple, creer y confiar en el Señor. Amén. Y saber que pertenecemos a un reino que va a permanecer para siempre. Amén, sí, Señor. El cielo, Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Si van a pasar es porque van a pasar. Van a pasar. Es más, Apocalipsis capítulo 20 dice que se sentó en el trono y dice que el cielo y la tierra no hubo lugar para ellos, desapareció. Pero en medio de eso hay un reino que va a permanecer, porque Él es eterno. Y yo con esto quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Dice la Biblia en el versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué maravilloso. Se da cuenta que nosotros hemos recibido un reino inconmovible, un reino que no se va a mover, un reino que va a permanecer para siempre en la eternidad. Qué maravilloso. Por eso es que nosotros, aun cuando Pablo dijo, aun cuando esta morada sea destruida, tenemos una morada en los cielos, ¿no? Y seamos revestidos, cuando esto incorruptible termina, será revestido de lo incorruptible. Es decir, por eso es que realmente cuando nosotros entendemos que hemos sido establecidos en una verdad y en un reino que no se moverá, que será inconmovible, que pueden pasar el cielo y la tierra, que se pueden mover muchas cosas, ¿sí? Pero qué maravilloso es confiar y saber en qué está fundamentada nuestra vida, nuestra esperanza, ¿no? Qué maravilloso es que nosotros nos movamos y vamos a ver muchas cosas, muchas cosas. Por eso, qué importante es que en este tiempo confiemos plenamente en quién hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Es como dijo Jesús también cuando enseñó sobre los fundamentos de la familia, de la casa. Dice que el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice que vinieron los vientos, soplaron los ríos, se levantaron las tormentas, dice, y azotaron fuerte contra la casa, pero dice que la casa no cayó. Así será también en este tiempo.
Este mundo va a ser azotado por todos lados. Pero hay una convicción. La iglesia será guardada. Esta manada pequeña será guardada. Esto que hemos recibido de parte del Señor, a veces no logramos entenderlo mucho, pero realmente creemos con todo nuestro corazón que el que nos prometió, el que nos concedió sus promesas, son fieles. Amén. Son fieles. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Y se lo confirmo. Lea conmigo 13:8 para que vea de este ser maravilloso que nos entregó este reino. Dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué maravilloso. Él no cambia. Amén. Ese que vino a este mundo, que nos dijo que nuestro Padre le ha placido, le ha agradado, se le antojó, Él es dueño, entregarnos este reino, dice que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Qué digno de adoración, qué digno de bendecir su nombre, Amén. Sí, sí. qué digno de confiar en alguien así. Yo les animo en esta tarde que miremos ese sacrificio, que esta palabra pueda en esta tarde llevar una convicción a su corazón como nunca antes. Que ese ser maravilloso no cambió, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y Él dice que Él nos ha amado con amor eterno, que Él es fiel. Su fidelidad es para siempre. En Él confío. En Él confío. En ese que les dijo a los discípulos y en esta tarde nos dice a nosotros, considerándonos a veces frente a un mundo tan poderoso que aparenta ser, ¿no? No temamos, porque dice la Biblia que más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Amén. Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto nos debe llenar de fuerza, de convicción y llevarnos más que nunca a que juntos busquemos al Señor, oremos juntos, que haya en nosotros un espíritu de unidad, este reino que es el Espíritu Santo, que más allá de las capacidades que puedan tener ciertas personas, que más allá de los logros que puedan alcanzar ciertas personas, nadie en este reino es más que nadie, simplemente distintas responsabilidades, pero tenemos un solo Rey, un solo Señor y un solo Padre que nos ha confiado un reino inconmovible a nuestras vidas. Por eso en esta tarde le animo a toda persona, quizás aquellos que se sientan débiles, quizás aquellos que dicen, no, la verdad, ¿cómo Dios me puede escuchar a mí? Simplemente si crees a Cristo, tienes acceso al trono de la gracia y el Padre te va a escuchar y te va a socorrer, porque eres parte de un reino inconmovible, porque eres parte de un reino, de alguien que domina espiritualmente sobre todas las cosas. No hay nada imposible para Dios, y para los que creen, todo es posible. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aun cuando las cosas sean imposibles, una oración puede cambiar el rumbo de una persona, una oración puede transformar una familia, una oración puede librarnos aún de los desastres más terribles que puedan existir sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en las manos de aquel que no cambia, en las manos de aquel que es poderoso y de aquel que sustenta todas las cosas. Amén. Amén. De aquel que sustenta todas las cosas. Por eso son tiempos de no dejarnos confundir, son tiempos donde nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que se va a burlar de su fe, se va a burlar de mi fe, se va a burlar de la iglesia. No es novedad, no es novedad. No es novedad. Aún dentro del mismo reino va a haber gente que lamentablemente muchas veces le va a querer minimizar, le va a menospreciar su fe, lo va a minimizar,
lo va a querer hasta muchas veces decirle que Dios no te escucha, simplemente, ¿no? Y todas esas cosas forman parte muchas veces de desconocer que todo aquel que ha recibido a Cristo y por el sacrificio de la cruz, nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, pues tienes que tener la certeza, la convicción de que el Señor te va a escuchar y te va a guardar. Y no importa si eres abogado o una empleada doméstica, no importa lo que sea, Dios, el Padre nuestro que está en los cielos, eres tan especial para Dios, eres un tesoro para Dios, porque reconocimos el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Él ve la sangre de Cristo en una persona, lo reconoce como un hijo, y si es un hijo, es heredero de este reino. Amén. Amén. Y Dios te bendiga en esta tarde, amada iglesia, y que realmente entendamos que estamos en un tiempo de una confrontación muy fuerte, muy, muy fuerte. Vamos a ver cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando la maldad se multiplique, la gracia se sobrepondrá. Y esa gracia está en el reino al cual pertenecemos. La gracia es un poder. La gracia es algo muy especial que se recibe solamente por tener a Cristo en nuestro corazón. Y por eso es que es un tiempo donde nosotros tenemos que ser prudentes, pero con carácter. Amén, con carácter. Saber quiénes somos, cómo nos movemos. Y saber que cuando la iglesia clama, cuando una persona clama, el cielo escucha y la tierra tiembla. Este mundo tiembla. Cuando la iglesia clama, cuando sus hijos se levantan en oración, esta tierra seca va a temblar. Va a temblar. ¿Por qué? Porque cuando se mueve el poder de este reino, la gente pasó en la iglesia primitiva. Pasó en la iglesia primitiva. Recordemos el pasaje de Ananías y Zafira, cuando quisieron burlar al Espíritu Santo. Dice que cuando cayó ese juicio en la iglesia, la gente de afuera no se quería juntar con la iglesia. No era porque era malo, era porque tenían miedo. Porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural que se mueve. Cuando el poder del Espíritu se mueve en la iglesia, hay un poder sobrenatural que se mueve. Que el hombre natural no lo puede entender. Simplemente dice, no nos metamos acá porque no nos conviene. Entonces, realmente entendamos que este reino al cual pertenecemos está protegido, está guardado. Y un reino natural tiene tres poderes que se mueven en fuerza. Uno es el poder político, el otro es un poder económico. Amén. Y un poder militar. Amén. Son los tres poderes que guardan y protegen a un reino. Imagínense. Amén. Sí, sí. El poder político que gobierna el gobierno, el poder económico y el poder de la fuerza que guardan a un reino. Imagínense nosotros, la iglesia cómo está protegida. No está protegida por un brazo de carne, está protegida por un brazo y el brazo Amén, de Jehová sí, de los sí. ejércitos. Amén. El poderoso en batalla. El poderoso en batalla. Que Amén. cuando mira la tierra tiembla. Que cuando su voz se hace oír a través de la iglesia, es como el estruendo de muchas aguas. Es una voz poderosa. Es una voz que es irresistible. Es una voz que trae temor. Es una voz que las tinieblas retroceden. Es una voz que cuando un hijo de Dios, cuando un siervo de Dios clama con su corazón, pues Dios responde. Por eso es que yo le digo esta tarde en el nombre de Jesús. Cuando Moisés se acerca al monte, dice que el monte humeaba y temblaba, la gente no se podía acercar al monte. No se podía acercar. ¿Por qué? Porque el poder que emana de la presencia de Dios es un poder que el hombre natural teme, pero los que amamos a Dios amamos, porque cuando nos acercamos a Dios no nos acercamos temiendo, pues nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestra alma. Dios está deseoso, papá está deseoso que nosotros nos acerquemos a clamar, porque Él sabe perfectamente a qué nos enfrentamos. Amén. Jesús sabe perfectamente a qué nos enfrentamos. Por eso es que tenemos que entender y creer que el reino que nos fue entregado no es un reino que va a desaparecer, es un reino que va a permanecer.
por siempre y para siempre. A ese reino pertenecemos. Amén. Y más allá de lo que veamos, confiemos con todo nuestro corazón, amados hermanos, que a la hora que nosotros clamemos, no tenemos que esperar ni hacer cola, ni sacar un turno. A la hora que nosotros clamemos, el oído del Padre está atento para responder al clamor de sus hijos. Y es más, nosotros tenemos herencia que lamentablemente muchas veces no las sabemos usar, no las usamos. Dice la Biblia que nosotros como siervos de Dios hemos recibido una herencia, y esta es la herencia de los siervos de Jehová, que condenarán toda lengua que se levante en juicio, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Entonces tenemos que entender que estamos en un reino donde hemos sido empoderados, donde es una iglesia que tiene que ser empoderada con poder, siempre que nosotros nos manejemos en justicia, en la verdad, Amén. en la integridad, en la humildad, en la sencillez de corazón, pues Dios va a levantar a los sensibles y a los humildes. Porque bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros tenemos que ser personas hambrientas de la justicia de Dios. Tenemos que tener hambre por la justicia de Dios y clamar al Dios vivo para que Él se enseñorea de la mente y el corazón de los hombres que lamentablemente están haciendo estragos muchas veces en la humanidad. Me he enterado de un caso el otro día donde lamentablemente lo que hacen con los niños, los secuestros. ¿Y quién puede negar que no es la realidad? ¿Quién puede negar que no es así? Pero en medio de eso nos toca a nosotros vivir y tenemos que amar a las personas, amamos a las personas, lo que no hacemos es compartir lo malo que hacen, pero realmente Jesús les ama y nosotros amamos, la iglesia ama a esa gente y los amamos y sabemos que el único poder que puede transformar un corazón es el poder que habita y que emana en este reino. Por eso, amada iglesia, en esta tarde yo les animo en el nombre de Jesús. Sepan que Dios, el Señor nos entregó un reino que no se va a mover. Aunque a usted le parezca que usted no es capaz de nada, o usted diga, no, yo no puedo, no, es que yo no sé leer, no, es que yo no tengo... Hermano, usted es heredero de las más ricas promesas de este reino. Amén. Usted pertenece a un reino donde nada es poco, todo es abundancia. Abundancia de gozo, de salud, de alegría, de economía, pues todo es de nuestro Padre. Por eso yo creo que viene un tiempo, hermanos, un tiempo donde la iglesia, Dios se va a glorificar en una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Una iglesia que no se levante en juicio contra otros, simplemente una iglesia que proclame la esperanza de fe en Jesús, que proclame el amor de Dios, que proclame verdaderamente el mensaje de fe. Amén. Que el Señor me los bendiga en esta tarde. Y yo creo, vuelvo a reiterar, con todo mi corazón, yo creo con todo mi corazón que podemos perder muchas batallas, pero la victoria es nuestra. Amén. No nos cabe ni la menor duda. Mucha gente tiene miedo a leer el libro de Apocalipsis porque ve lo que va a suceder y que aún ya está sucediendo. Pero déjeme decirle una cosa. La iglesia termina en victoria. Por eso es que yo le animo esta tarde y entienda y crea lo que ha recibido. Lo que ha recibido. Para que desde hoy en adelante usted entienda que es un ciudadano de un reino que tiene todo el respaldo de Dios. Todo el respaldo de Dios. El reino de los cielos, dice la Biblia, que no es pan ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que en medio de todo esto nunca pierde el gozo. Los ciudadanos de este reino jamás perderán el gozo. El gozo es nuestra fortaleza. Amén. La esperanza que abriga nuestro corazón. Que al clamor de tus hijos, que al clamor de la iglesia, será guardado los inocentes, serán guardados los niños, serán librados. Aún la ciudad donde estamos, dice la Biblia, que serán guardadas por los justos. Por eso, amada iglesia, recuerda siempre, esto no lo recibimos de carne ni de sangre, lo recibimos de un reino que es espiritual, de un reino que gobierna sobre todas las cosas. Amén.
Podrán pasar muchas cosas, pero en medio de todo lo que pase, mantente firme. Mantente firme. Y que realmente cuando el mundo se estremezca, la fe que tenemos en el Señor nos lleve a que cada día confiemos más en Él y esperemos y confiemos en Él. Amén. Hubieron profetas que le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué me permites ver tanta violencia? ¿Por qué me permites ver tantas cosas? Pero en medio de eso ellos confiaron y creyeron que el que los había llamado y los sostenía se llamaba Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Por eso en esta tarde vamos a orar creyendo que somos ciudadanos de un reino teocrático, de un gobierno justo, de un gobierno que cuando a veces se redacta el Padre Nuestro sin saber cómo funciona este reino, siempre le pedimos, Señor, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Por eso yo en esta tarde quiero orar por todas las familias y para que verdaderamente nosotros sigamos creyendo y confiando que lo que hemos recibido y lo que nos ha sido revelado no lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Al cual nos ama y al cual nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en este tiempo la iglesia pueda levantar la voz en un clamor. Que en este tiempo la iglesia pueda ser esa voz de autoridad. Que al clamor las almas puedan salvarse, los enfermos puedan sanar, para que yo creo que todo esto que está aconteciendo es la gran oportunidad para una iglesia que siempre tiene los brazos abiertos, las puertas abiertas para recibir a la gente, pero que en este tiempo la gente pueda ver que al reino al cual pertenecemos es un reino que no se ha movido, es un reino que no tiembla, es un reino que tiene autoridad, es un reino que tiene poder, aún para orar y para que las plagas, los enfermos sean sanados, las familias sean restauradas, para que haya una esperanza en su corazón que no se mueva jamás. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, oramos invocando tu nombre, el Rey de Gloria, el Príncipe, el Señor de Señores. En ese nombre oramos en esta tarde, Padre Santo. Padre Santo y justo, que a ti te plació, Señor, entregar el reino a aquellos que creyeron, a aquellos que aceptaron la palabra, a aquellos que recibieron a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, tú prometiste guardarnos. Cuando Jesús se presentó delante del Padre, no le presentó los milagros, no le presentó las multitudes, ni las multiplicaciones de los panes, ni que caminó arriba sobre el agua. No, Él dijo: Padre, a estos que tú me diste, les he dado tu palabra y ellos recibieron tu palabra. Amén. En otras palabras, ellos han recibido el reino. Ese reino que es poder, que es dominio, que es imperio, que es autoridad y gobierno. Señor, esos hombres que recibieron, al cual tú clamaste y dijiste: Padre, yo te pido que no los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. Eso que tú dijiste, Padre, que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Señor, esos hombres que recibieron y que a través de esos hombres, Señor, hoy nos llega el reino a nosotros, hoy nos llegan esas noticias para ser parte del reino. Así también, Señor, te ruego que seamos en este tiempo nosotros también, Señor. Esos hombres que estuvieron dispuestos, Señor, a padecer tantas cosas, persecuciones, enfermedades, cárceles, cuántas cosas padecieron esos hombres, Señor, pero a través de ese valor que tú le diste, hoy y siempre, este reino va a permanecer, la iglesia permanecerá de pie, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la iglesia va a permanecer de pie. La iglesia, Señor, es el portavoz,
Señor, de las buenas nuevas de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Sí, Señor. Por eso Gracias. bendecimos a todas las familias, bendecimos a los que están enfermos, Amén. Sí, bendecimos, Señor. Señor, Sí. en el nombre de Jesús, a Sí, esta Señor. ciudad, bendecimos Amén. la ciudad donde trabajamos, donde tú nos enviaste a predicar tu palabra. Amén. La Sí, bendecimos, Señor. Padre. Declaramos, Padre, bendecí a las autoridades de esta ciudad. Sí, Señor. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús, Autoridades. Señor mío y Dios mío, aún la ciencia, los médicos, los hospitales, la policía, las fuerzas, toda persona, Señor, que hace que este reino tenga orden, que este reino, Señor, pueda vivir en paz. Los bendecimos, Padre, y que esta tarde, Señor. en el nombre de Jesús, oramos para que las calles de esta ciudad no sean recorridas por el dolor, por la angustia, Amén. por la Sí, Señor. desesperación, por la Clamamos. pobreza, por la inmoralidad, Señor, por el desastre, sino que sea recorrida, Señor, a través de pies que llevan buenas nuevas, buenas noticias, Padre. Amén. Sí, Que la Señor. paz de Jesucristo recorra, Señor, las Sí, calles de esta Padre. ciudad. El Sí, glorioso clamamos. Espíritu Santo recorra las calles de esta ciudad, Sí, Señor. Señor. La bendecimos, Padre. Gracias, En el Padre. nombre de Jesús declaramos, Padre eterno, que el lugar de tus hijos estará rodeado, Dios Amén, sí, eterno. Estará Señor. guardado, estará protegido, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, la Gracias. señal de la sangre de Cristo sea aplicada, Señor, en el hogar de cada uno de tus hijos, donde viven familia, donde viven ancianos, Señor, donde viven familia, donde viven niños inocentes. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, Dios gracias. eterno, y clamamos, Dios mío, por aquellos inocentes que no tienen quien nos proteja, Dios eterno. Amén, sí, Aún las Señor. familias, Señor, de esta ciudad, Padre eterno, que están en un reino donde muchas veces la escasez, la necesidad, a Amén, veces, sí, muchas Señor. veces escapa, Padre eterno, a las personas que tienen que atenderlos porque son superados, Señor, muchas veces por las necesidades de las personas y de la humanidad. Oramos, Padre, para que tu amor, tu Amén, compasión sí, se Señor. manifieste, Señor, en esa familia, Sí, y que la Padre. iglesia sea la portadora no solamente de buenas nuevas, sino que también en cuanto pueda, Señor, en las acciones, Señor, que se puedan llevar alivio, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Padre eterno, bendecimos esa familia, aún esa familia que no tiene los medios, Dios eterno. Esa familia, Amén. Señor, que quizás no tiene las comodidades, Señor, para poder luchar contra esta enfermedad, esta pandemia, la pobreza y cuántas cosas que se mueven. Padre, Sí, Señor. te pido misericordia, Amén. Señor. Señor, a esos que no conocen tu gracia, tú los alcances con tu gracia en esta tarde, Amén, Padre, sí, en el Señor, nombre de gracias. Jesús. Toda persona que en esta tarde haya escuchado este mensaje, le amamos y te pedimos Amén, y sí, te, Señor. y te anunciamos que Jesucristo es la respuesta para tu vida, para tu familia. Somos testigos de esto. Un día el Señor nos sacó de allí, de la angustia y del dolor. Por eso en esta tarde queremos anunciarte que en Cristo hay esperanza. Sea quien Amén, sea, sí, Señor. sea autoridad, sea quien sea. Tú sabes que muchas veces eres superado y sabes que tienes miedo y sabes que cada vez se pone más peor las cosas. Cada vez se pone más incontrolable las cosas. Yo en esta tarde te presento al Señor, al Salvador de tu vida, si en esta tarde lo quieres aceptar en tu corazón. Solamente dile que lo necesitas como el Salvador de tu vida, que necesitas ayuda Amén. y que te vuelves a Él con todo tu corazón, para que la paz de Cristo reine en tu corazón, Amén. para que esa paz reine en tu hogar, en tu familia. Padre, gracias por esta tarde. Bendecimos en el nombre de Jesús una vez más. A cada familia la declaramos protegida, guardada en el nombre de Cristo. Señor, y bendecimos a la familia en esta semana, Señor, que vamos a comenzar, que ya comenzamos. Declaramos una semana bendecida. Que tu mano de poder provea todo lo que ellos necesitan. Que tu mano de providencia, Padre, provea en esta ciudad, aún, Padre, los medicamentos, todo lo que la gente necesita, Padre eterno. Muevas la ciencia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Así sea, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia, amada familia. Esperemos que la próxima semana estemos atentos para ver cómo nos vamos a mover. Esperamos vernos pronto. Dios me los bendiga, le amamos. Un saludo de toda la familia pastoral, de mi familia, mis hijos. Les amamos. Hasta siempre.